Hola, en esta serie de vídeos pues voy a explicar cómo podemos añadir un nuevo recurso a nuestros cursos Moodle, que son los cuestionarios. Los cuestionarios nos proporcionan una herramienta muy potente, para poner un conjunto de preguntas a nuestros alumnos. Lo podemos llamar examen. Veremos que los tipos de preguntas pueden ser varias y tenemos muchas características y muchas funcionalidades que podemos ir poniendo en marcha para poner los cuestionarios. Fijaros, tiene tanta funcionalidad los cuestionarios que yo os voy a explicar lo más básico, la poca experiencia que yo he tenido para preparar estos vídeos, pero digamos que es un trabajo que os va a suponer un poco de ir experimentando y de ir viendo cada una de las acciones, lo que te va permitiendo hacer en el cuestionario. Evidentemente, cuando trabajamos con Moodle, al principio de empezar a trabajar, pues hay más trabajo porque hay que ir creando los recursos, pero una vez que tenemos creados los recursos, posteriormente es simplemente el uso de esos recursos. Por ejemplo, para poner cuestionarios, pues vamos a hacer uso de un banco de preguntas. El trabajo es hacer el conjunto de preguntas, el banco de preguntas en un primer momento, pero en cuanto tengáis ese banco de preguntas, pues a partir de ahí crear un cuestionario va a ser muy sencillo y siempre podéis reutilizar ese banco de preguntas. En este primer vídeo vamos a ver cómo crear ese banco de preguntas. Fijaros, en nuestro curso nos vamos al icono de administración y nos vamos a la última opción, aún más. Y ahí tenéis el banco de preguntas, ¿vale? Tenéis para gestionar vuestras preguntas, para gestionar nuestras categorías, para guardar nuestras preguntas, nuestros bancos de preguntas en un fichero y para que a partir de ese fichero que habéis importado podráis exportarlo a otra Moodle, por ejemplo, ¿vale? Esas dos opciones no las vamos a ver en este vídeo. Sí vamos a ver las categorías, fijaros, qué interesante. Yo puedo tener un conjunto de preguntas para usarlas dentro de mi curso, ¿vale? Y entonces clasificaría ese conjunto de preguntas o ese banco de preguntas en categorías dentro de la categoría de mi curso. Solo yo como profesor podría utilizar esas preguntas para hacer cuestionarios. Pero por ejemplo, imaginaros que los profesores de los cursos Moodle que están dentro de una categoría, por ejemplo terceros de ESO B, pues tuvierais un grupos o bloques de preguntas que se pudieran usar en todos los cursos de esa categoría. Por lo tanto, esos bancos de preguntas lo crearíamos dentro de una categoría, dentro de la categoría, en este caso centro, que es, digamos, la categoría de cursos donde está el curso este que estoy usando, ¿de acuerdo? Pero imaginar aún más, imaginarse que vamos a poner todos los profesores del centro un cuestionario de autoevaluación y todas las preguntas son iguales. No tenemos que hacer todas esas preguntas, sino que podemos añadir alguien puede añadir esas preguntas en la categoría sistema, dentro de una categoría, y entonces las preguntas que estarían dentro de esa categoría de sistema serían visibles y se podrían utilizar por todos los cursos Moodle o por todos los profesores de los cursos Moodle de nuestro sistema, ¿vale? Por lo tanto, tres niveles, digamos, de compartir este banco de preguntas. Si solamente los quiero utilizar en mi curso, lo tendría en este primer nivel. Si los quiero utilizar un grupo de preguntas a nivel de la categoría del curso, nosotros tenemos las categorías por aulas, es decir, tengo un grupo de preguntas que se pueden utilizar en terceros de ESO B y todos los profesores de terceros de ESO B pueden añadir preguntas a ese banco o pueden borrarlas o pueden utilizarlas, pues estaríamos en este grupo. Y si queremos tener preguntas que se puedan utilizar en cuestionarios en todos los cursos,
de la Moodle, pues tendríamos que meterlo en esta categoría, ¿vale? Yo por defecto voy a crear una nueva categoría, unidad didáctica 2. Aquí podría explicar hacer una descripción sobre la categoría y lo voy a meter a nivel de mi curso, ¿de acuerdo? A nivel de mi curso. Añado la categoría. Ahora me voy a preguntas y fijaros, a nivel de mi curso, si le doy aquí, a nivel de mi curso tengo una que yo he creado anteriormente que se llama Unidad Didáctica 1, que ya tiene 10 preguntas, y otra donde voy a poner las preguntas para la Unidad Didáctica 2. Fijaros, el banco de preguntas que yo puedo hacer puede ser muy amplio, es decir, puedo crear muchas preguntas. Después podré coger un subconjunto de esas preguntas para crear los cuestionarios a los alumnos, ¿vale? Si tengo 30 preguntas, pues a lo mejor después puedo coger solamente 10 preguntas para el cuestionario. Incluso se pueden coger 10 preguntas aleatorias de las 30 para generar los cuestionarios. O puedo crear 3 cuestionarios con 10, 10 y 10 preguntas de las que tengo en el banco, ¿de acuerdo? El trabajo en sí más complicado es este primero, que quizás es el que os puede llevar más tiempo, pero una vez que lo tengáis es trabajo ya realizado, que es ir creando un conjunto de preguntas, digamos, en cada categoría. En este caso estáis viendo aquí preguntas que yo he puesto, digamos, de ejemplo y que están dentro de la categoría Unidad Didáctica 1. Vamos a ver cómo podemos crear una pregunta. Fijaros, tenemos muchos tipos de preguntas que podemos crear. Por ejemplo, opción múltiple, la típica de un test donde podemos elegir entre varias opciones, ¿vale? Después ahora veréis que tiene muchísima funcionalidad porque podemos hacer que una opción sea verdadera y las demás falsas, que varias sean verdaderas o falsas, que alguna no sea ni verdadera ni falsa, sino que tenga un valor intermedio. Tiene muchísimas opciones. Un verdadero o falso, ¿vale? Para indicar un verdadero o falso. Fijaros, emparejamiento, tener un conjunto de preguntas, un conjunto de respuestas, y el alumno tiene que asociar preguntas y respuestas. Para indicar una respuesta corta, para indicar una respuesta numérica. Aquí, cuando hablemos de cuestionarios y de preguntas, yo os sugiero que leáis, digamos, la ayuda que os va dando Moodle para ir sabiendo un poco el tipo, en este caso, de preguntas. Ensayo, pues, para que el alumno pueda escribir un contenido más a desarrollar, y después tenía aquí otros tipos de preguntas un poco más complejas. Fijaros, además, podemos hacer que las preguntas, digamos, se autocorrijan para darnos una nota. Es decir, nosotros, además de poner las opciones múltiples para una pregunta, podemos indicar cuál es la correcta y cuánto vale esa pregunta cuando el alumno la pone correcta, ¿vale? Por eso digo que es bastante complejo o tiene muchas opciones, y hay que ir probando y experimentando y viendo cómo funcionan las cosas, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a ver, en este vídeo os voy a proponer hacer, o yo voy a hacer dos tipos de preguntas. Voy a hacer una opción múltiple y, si queréis, una respuesta corta. Las demás son muy parecidas todas y ya os digo que es cuestión de ir practicando. Vamos a hacer una opción múltiple y ahora fijaros, hay valores como siempre que hay que... la categoría, pues yo la voy a meter en Unidad Didáctica 2, ¿vale? El nombre de la pregunta, pues un nombre para después identificar la pregunta, ¿vale? Ahora, la descripción, el enunciado de la pregunta, pues, por ejemplo, ¿cuánto vale el número pi? Por ejemplo, ¿vale? Si estamos haciendo una unidad didáctica de matemáticas. Fijaros la puntuación que va a tener esta pregunta. Ahora mismo estamos creando una pregunta, le ponemos una puntuación. Después, cuando hagamos un cuestionario que necesita un conjunto de preguntas, según la puntuación que tengan ese conjunto de preguntas, el cuestionario tendrá una puntuación total, ¿de acuerdo?
Fijaros, os recomiendo también que utilicéis mucho el icono del interrogación esta celeste, porque aquí os explica un poco para qué es cada una de las opciones. ¿Qué es la retroalimentación? Pues la retroalimentación es información que recibe el alumno cuando está haciendo el cuestionario y está respondiendo esta pregunta. Por ejemplo, hay una retroalimentación general, que es un texto que recibe el alumno una vez que ha contestado la pregunta, y eso lo explica, ya digo, aquí, ¿de acuerdo? En el icono celeste este de la interrogación. Y después podemos hacer retroalimentaciones según la opción que haya escogido el alumno. Si el alumno ha escogido la opción verdadero, podemos ponerle un mensaje y decirle, ok, esa es la respuesta correcta. O si ha cogido una que es falsa, pues le podemos dar otra retroalimentación. O no le podemos dar retroalimentación, ¿vale? Ya por eso es muy configurable, ¿vale? Bueno, pues ya, fijaros, otras opciones de este tipo de preguntas, pues permitir solo una respuesta de la que ahora vamos a dar para que el alumno nos decida, o se permiten varias respuestas. Incluso, fijaros, barajar las respuestas para que cada cuestionario de cada alumno salga con la respuesta, digamos, cambiada de orden. Y indicar, digamos, cómo se va a numerar las respuestas, con letras mayúsculas, con números, ¿vale? Por ejemplo, vamos a permitir solo una respuesta, ¿vale? Y ahora aquí podemos ir indicando la respuesta correcta. Por ejemplo, 3.16. Pues entonces esto, pues le damos un valor. Si el alumno pone 3.16, pues si consideramos que es incorrecta, pues digamos que no tiene ninguna calificación. Si consideramos que es correcta, pues fijaros, podemos ir dando porcentaje, digamos, de lo correcto que está o de lo que va sumando a la puntuación final de la pregunta. Es decir, si esta pregunta hemos dicho que vale 1 y respondiendo 3.14, ¿vale? Le decimos que es el 100%, pues entonces tendría un 1, ¿vale? Pero si a lo mejor el alumno dice 3.15, pues a lo mejor le digo, mira, no está bien, pero no está del todo mal. Y entonces te doy 0,5, ¿vale? El 50% de lo que vale. O si, por ejemplo, indica 18, pues yo digo, si has indicado 18 está mal, pero además está mal y te voy a quitar puntos, pues entonces te voy a quitar la mitad de los puntos, ¿vale? Fijaros, podéis ir, digamos, planteando qué proporción de puntos tiene cada uno. Vamos indicando las distintas respuestas, las que queráis, ¿vale? Y guardáis los cambios, ¿de acuerdo? Yo he puesto 2 respuestas, guardamos los cambios, ¿vale? Dice, una de las respuestas debería tener 100%, ¿vale? Claro, evidentemente que es la correcta, ¿vale? Es decir, en este caso tengo 2 posibles soluciones, si la pongo bien, vale un punto, si la ponéis mal, le quita 0,5 al cuestionario, digamos, donde esté esta pregunta. Guardamos los cambios, ¿vale? Y esta pregunta, fijaros, si le damos aquí a editar, la puedo borrar, la puedo cambiar, la puedo duplicar, puedo ver cómo quedaría, fijaros cómo quedaría, ¿vale? ¿Cuánto vale el número pi? Y ahora pues me da las 2 opciones y aquí puedo, digamos, ver cómo quedaría la pregunta. Vamos a hacer otra pregunta para que veáis, un poco más rápida, por ejemplo, de respuesta corta. Pues en la unidad didáctica 2, pregunta 2, aquí tu lenguaje de programación favorito, por ejemplo, ¿vale? Y ahora la puntuación por defecto, la retroalimentación, y ahora fijaros, le puedo, no simplemente es que el alumno ponga una respuesta, sino que yo puedo indicar la respuesta o puedo indicar distintas respuestas para darle, digamos, un valor
a la calificación de responder. Si yo quiero que el alumno responda Java, que es un lenguaje de programación que a mí me gusta mucho y creo que es la respuesta correcta, pues le doy el 100%. Pero si el alumno dice Python, pues otro lenguaje de programación, pero no está mal, pero no está bien, le doy la mitad de los puntos. Y así consecutivamente, ¿vale? Aquí puedo definir penalización por cada intento incorrecto. Fijaros, una penalización, si le dais al interrogante azul, os explica lo que está diciendo. Le podéis dar pistas. Si el alumno responde algo y no está bien, se le penaliza el 33%, pero además se le da la pista 1. Si vuelve a fallar, se le da la pista 2, ¿vale? Veis que es muy complejo o tiene muchas posibilidades, y nada más que hemos visto dos tipos de preguntas, ¿vale? Pues bien, en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear cuestionarios y cómo poder añadir a esos cuestionarios el conjunto de preguntas que voy creando, ¿de acuerdo? Nos vemos.